El experimento de David Reimer. David Reimer nació el 22 de agosto de 1965 como Bruce Reimer en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Era hermano gemelo homocigoto de Brian. A ambos se les diagnosticó fimosis a los 6 meses de nacer, por lo que a sus 8 meses fueron circuncidados. El urólogo encargado de la operación utilizó un método de cauterización poco utilizado que quemó los órganos genitales de Bruce. La preocupación de sus padres, Janet y Ron Reimer, de que su hijo no fuera a ser feliz ni que pudiera llevar una vida sexual normal, les llevó a consultar al Dr. John Money en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore. El Dr. John Money era un psicólogo conocido por sus trabajos sobre los roles de género y el desarrollo sexual e impulsaba la teoría de la neutralidad de género, sosteniendo que la identidad de género se construía desde la infancia por aprendizaje social. El doctor John Money sugirió a los Reimer que la solución más beneficiosa era empezar la educación de Bruce como una niña. Finalmente, los padres se convencieron de la reasignación y a los 22 meses se le practicó una orquidectomía, extirpándole los testículos y cambiando su nombre a Brenda. Los padres simplemente debían tratar a Brenda como si fuera una auténtica niña y bajo ninguna circunstancia hablar del tema. Pero el Dr. Money vio una grandísima oportunidad para usar a David como parte de un experimento y probar así su punto de vista de que la identidad de género no es innata, sino que está determinada por la crianza. El caso de David Reimer era único para estudiar la influencia del entorno en los roles de género, ya que su hermano gemelo Brian podía servir como sujeto de control del experimento, por compartir el 100% de los genes y el ambiente familiar e intrauterino. Además, David era la primera persona sin anomalía en su diferenciación sexual, a la que se le reasignó el sexo. El Dr. Money se encargó del apoyo psicológico y durante al menos 10 años estuvo viendo a David para evaluar el resultado de la operación y la reasignación. Durante varios años escribió sobre el caso, lo llamaba caso John Joan, describiendo un aparente éxito del desarrollo de la personalidad femenina de David, lo que implicaba la viabilidad de la reasignación y de la reconstrucción quirúrgica, incluso en personas que no eran intersexuales. El Dr. Money escribió lo siguiente: su comportamiento es claramente como el de una niña, muy distinto de las maneras de chico de su hermano gemelo. El estudio del Dr. Money fue alabado en la época, pues suponía la demostración empírica de la determinación cultural en la sexualidad de los sujetos. En el año 2002 recibió la medalla Magnus Hirschfeld de la Sociedad Alemana para la Investigación Científico-Social en Sexualidad, en oposición al determinismo biológico. Para el Dr. Money, el comportamiento está regido por la educación como varón o mujer, y no por el sexo biológico dado al nacer. This is a dramatic reconstruction of an interview between Money and the twins when they were 6 years old. Horizon has used the original transcripts of these interviews. This is what really happened
and these are the actual words Dr. Money and the children used. In this session, Dr. Money's theory seemed to be working. Tell me, which one of you is the boss? Brian's the boss because he's a boy. Brian, are you the boss? I don't know. The boys start to fight. Do you fight back or do you run away? I fight back. I guess Brenda fights back too sometimes. Do you, Brenda? No, because I'm a girl. You're a girl. I'm not a boy. Girls don't fight back, do they? Girls can't hit very hard, but boys can. Durante la adolescencia de David Reimer, le suministraron estrógenos para provocar el crecimiento de los pechos. Cuando el doctor John Money intentó convencer a la familia para implantar a Reimer una vagina mediante cirugía, la familia abandonó las visitas de control. Al dejar la familia de realizar las visitas periódicas, Money dejó de publicar sobre el caso, sin dar a entender que el experimento había fracasado. A los 13 años, David empezó a sufrir depresiones y les dijo a sus padres que se suicidaría si lo obligaban a ver de nuevo al Dr. Money. Siguiendo el consejo del endocrino y psiquiatra de David, en 1980 sus padres le contaron la verdad acerca de su resignación. And I thought to myself, well, I'm not crazy, I'm not turning insane. And I thought I was turning insane. A los 14 años, Reimer decidió asumir su papel masculino y se puso el nombre de David. En 1997, Reimer se había sometido a un tratamiento para revertir la reasignación, que incluía inyecciones de testosterona, una mastectomía doble y 2 operaciones de faloplastia. This was the first time in her life she started to feel happy. She said she wanted to be a boy. At that moment she said, I do not want to be a girl, I want to be a boy. So I said, okay, are you sure? Because there's no going back after. And he said, yes, I'm sure that is what I want to do. Conoció a una mujer con la que se casó y se convirtió en el padrastro de sus 3 hijos. A la difícil relación con sus padres se sumó en el año 2002 la muerte de su hermano Brian por una sobredosis de antidepresivos. La falta de empleo y la separación de su mujer Jane provocó que David se fuera de casa y no volviera. El 5 de mayo del 2004, la policía llamó a Jane para comunicarle que habían encontrado a su marido, informándole que esa mañana él estacionó su auto y dentro de él se disparó en la cabeza. What we do know is that Dr. Money's theory that it is possible to raise a boy as a girl does not seem to hold true for most children. Nature, as far as gender identity is concerned, cannot be overridden by nurture. Above all, this is a cautionary tale. This is what can happen when science pursues a beautiful theory with scant regard for the human cost. You're always going to see people that are going to say, well, the Dave Reimer case could have been successful. I'm living proof. And if you're not going to take my word as gospel, because I have lived through it, who else are you going to listen to? Who else is there? I've lived through it. Is it going to take somebody to wind up killing themselves, shooting themselves in the head for people to listen? Su caso obtuvo repercusión internacional en 1997, cuando contó su historia a Milton Diamond, un sexólogo que le convenció para que le dejara contar su historia y así evitar que se repitieran casos como el suyo. Milton Diamond constató que Reimer nunca se identificó
como una mujer y que empezó a vivir como un hombre a la edad de 15 años. En diciembre de ese año, John Colapinto publicó en la revista Rolling Stone su caso. Después escribió un libro sobre la historia de David Reimer, As Nature Made Him the Boy Who Was Raised as a Girl. La publicación del libro acabó influyendo en varias prácticas médicas, además de ayudar a comprender mejor la biología del género. Una vez que su caso se conoció, empezó a declinar el número de reasignaciones con cirugía en personas con micropenes, con otras malformaciones o que hubieran perdido el órgano genital en la infancia. Su caso constituyó un apoyo para los científicos que pensaban que las hormonas prenatales e infantiles influyen intensamente en la diferenciación del cerebro y la identidad de género. También aparece un escepticismo en cuanto a las reasignaciones, aunque sean en personas intersexuales con deficiencias o insensibilidad a la testosterona. La Sociedad de Intersexuales de Norteamérica, que se opone a las reasignaciones involuntarias, considera la historia de Reimer como una enseñanza de por qué no se deben modificar los genitales de los menores. El estudio del Dr. John Money fue alabado en la época, pues suponía la demostración empírica de la determinación cultural en la sexualidad de los sujetos. Era una victoria ambiental, ya que acababa de darse un duro golpe a los genetistas, demostrando que Brenda actuaba como una chica, porque la habían educado así y poco tenían los genes que decir al respecto. Nos encontramos con la psicóloga Erika Ruperti, que nos va a conceder la siguiente entrevista sobre el caso de David Reimer. A continuación, procedemos a realizar las siguientes preguntas. Primera pregunta, psicóloga. ¿Cuál es su punto de vista sobre el experimento que se le aplicó a David Reimer? Bueno, creo que ha sido un experimento que se desprende de una necesidad de comprender cómo el género puede ser cambiado a través del ambiente y la situación cultural de cada familia. Considero que no se respetó la parte biológica, que una vez más se pone prioridad frente a decisiones en función a la sensualidad que un ser humano pueda expresar durante su desarrollo. ¿De qué manera considera usted que afectó psicológicamente el experimento en la niñez de David? Bueno, creo que afectó varias áreas de su desarrollo. Su identidad como ser humano, la confianza que puede tener ante el cuidado de sus padres, los niveles de apego, los niveles de seguridad en el momento de interactuar con sus pares, ya que él tenía una identidad masculina, pero vivía una sensualidad de mujer. Entonces, esa confusión fue alterando ciertas circunstancias de su desarrollo integral, tanto en la área social, en la área afectiva y en la área cognitiva. Para usted, ¿cuáles fueron los códigos éticos que se irrumpieron al hacer este experimento? Bueno, en esa época todavía no existían códigos de ética. Entonces, en base a los diferentes experimentos que rompían la integralidad del ser humano, fue que se crean todos los códigos de ética, la ética del psicólogo frente a estos experimentos, ¿no? Yo creo que se transgredió mucho nuevamente repito, la integralidad del ser humano, su función como ha nacido, sin la opción de elegir. ¿Cómo hubiera actuado usted frente al caso de David durante esa época? Bueno, pero desde qué enfoque, como la persona que hace el experimento, como la madre, como un psicólogo. Como un psicólogo. Bueno, creo que hay diferentes estrategias para poder atender el caso. No logro entender si desde la consecuencia o el momento de la elección del caso.
El momento de la detección del caso, cuando sí. él ya conoce. Claro, cuando él ya conoce el caso. Bueno, cuando él ya conoce la situación y sus padres revelan la realidad de su género, entonces creo que debe de haber existido algunos sistemas de psicoterapia que permitan establecer realmente la identidad y la construcción del su yo frente a una nueva realidad, para poder evitar todas las consecuencias que este caso ha derivado. Bueno, muchísimas gracias, psicólogas. Nos sirvió de gran ayuda la entrevista con usted. Gracias. Códigos éticos. Principio de beneficencia y no maleficencia. Este principio se esfuerza por hacer el bien a aquellos quienes interactúan profesionalmente y asumen la responsabilidad de no hacer daño. El Dr. Money vio una grandísima oportunidad para usar a David como parte de un experimento y probar así su punto de vista, de que la identidad de género no es innata, sino que está determinada por la crianza. Priorizó sus intereses por encima del bienestar del paciente. Publicidad y otras declaraciones públicas. 5.01. Evitar declaraciones falsas y engañosas. No realizar con conocimiento declaraciones públicas que sean falsas, engañosas o fraudulentas en relación con su investigación, práctica u otras actividades laborales. En relación al caso con este código, estuvo mal que el Dr. Money haya publicado que su teoría fue todo un éxito, diciendo que su comportamiento es claramente como el de una niña, muy distinto de las maneras de chico de su hermano. Esto se reafirma con el código 8.07, engaño en la investigación. Los psicólogos no llevan a cabo un estudio que involucre consignas engañosas, a menos que hayan determinado que el uso de técnicas engañosas está justificado por el eventual y significativo valor científico, educativo o aplicado. 8.02. Consentimiento informado para la investigación. Los psicólogos informarán a los pacientes acerca del propósito de la investigación, la duración estimada y los procedimientos, su derecho a rehusarse a participar y a retirarse de la investigación una vez que su participación haya comenzado. Por su parte, David iba obligado a las sesiones con el Dr. Money, sin conocimiento alguno del propósito de las sesiones, al punto de que llegó a sufrir depresiones e incluso llegó a amenazar a sus padres con suicidarse si volvería a ver al Dr. Money. También tiene relación con el código 10.01, consentimiento informado para la terapia, el cual consiste que los psicólogos deben informar a los pacientes lo antes posible en la relación terapéutica acerca de la naturaleza y el curso previsto de la terapia, los honorarios, el grado de participación de terceras. Then something happened that would have a terrible effect on both twins. David discovered that Dr. Money had continued to publicize his case as a success. Proof that you could raise a boy as a girl. And I was appalled, disgusted, and angry when I heard about it. Because it was nothing further than the truth. Como conclusión, podemos darnos cuenta que hace varias décadas atrás no existían aún los códigos éticos y por esta razón muchos profesionales, ya sea de distintas ramas de la salud, se aprovechaban debido a que no existían normas y tampoco existían controles estrictos para salvaguardar la vida y buscar el bienestar de los pacientes. Por ende, se ponía en riesgo al usuario. Todo porque muchos deseaban comprobar sus teorías o hipótesis, sin medir las repercusiones que puede traer a futuro,
tanto de manera física como psicológica en la vida de la persona.